publicado, ¿sí? Pero ahora llegó el momento de hablar de medio ambiente y para eso tengo que saludar acá al señor Manu Vodopivec, que ya está sentado frente a mí con su columna tradicional de medio ambiente. Buenos días, Manu. ¿Cómo dice que le va? Buenos días, Sergio. Buenos días, Santi. Buenos días, audiencia. Bueno, ¿descansaron? ¿Cómo fueron las vacaciones? Acá nada, todos los días. ¿Siguió el tema? Sí, acá sí. Firmes como rulo de estatua todos los días. Muy bien, muy bien. Sí, muy sí. bien. ¿Vos te fue bien? ¿Todo tranquilo? Excelente, Me por alegro, suerte. me Muy alegro. bien, ya descansado. ¿Pudieron zafar despejado. después de ese lío que tuvieron con ¿Con el avión? Con el avión, ¿no? Sí, tuvimos que ir en auto. ¿En auto se fueron? En auto hasta Jujuy son aproximadamente entre 18 y 20 horas. Un día. Un día. Lo hicimos en 2. Y sí, tenés que parar, no podés. comer, Sos dormir un poquito. Pero hay algún que otro Va. delirante que lo hace en un día. Me imagino que si fueron en auto porque era la única posibilidad. Y sí, Porque ya estaba... si no perdíamos una semana. Claro, perdían lo que una hablamos semana acá de ese último vacaciones. día, me acuerdo. Claro, perdíamos una semana de vacaciones. Qué locura. Y era un lío. No, terrible. Terrible lo de, Ni lo de hablar esta si hay empresa, devolución. esta aerolínea. Hay devolución de Sí. pasajes, todo eso. Supuestamente hay devolución de pasajes. Nos dijeron que en un plazo de 30 días nos iban a devolver la plata. Pero curiosamente, ya en Jujuy, habiendo cancelado el vuelo, Claro. claramente el Sí, vuelo sí, sí. reprogramado, que era para 5 días después de lo, Sí, me acuerdo. de lo que estaba estipulado, ¿no? del día en el que íbamos a ir para allá, a volar. Ya cancelado, nos seguían mandando como si no hubiésemos cancelado el vuelo. Nos seguían mandando mails, como ignorando que cancelamos esa Claro. reprogramación insólita. Muy raro. Y así no tienen que rarísimo. devolver nada. Y claro, alguno que no revisa el mail, que está Y tranquilo. sí, algún vacaciones, colgadito, algún colgado, algún chao. colgadito Te cae, embocan, te cae en embocan. eso. Y ¿Y te qué embocan. pasa? No cancelaste el vuelo. Claro, te no, embocaron. no te presentaste. Chao, listo, Ya al está. piste. O sea, ¿qué plata te vamos a devolver si Por no supuesto. te presentaste? Entonces, Terrible, ¿eh? nada, una empresa, la verdad, deplorable. Fly Bondi me dijiste que era. Flybondi. Fly Bondi. Mirá Flybondi. que, viste, yo- En general, las low cost son. O sea, obviamente no te ofrecen lo que te ofrece Sí, una sí, aerolínea. claro. Pero bueno, esto ya es insólito, ¿viste? Sí. La verdad que es algo muy, muy extraño lo que pasó. Muy extraño. La verdad, malísimo. Me imagino. Malísimo. Bueno, pero lo importante es que por lo menos llegaron Llegamos, sanos y salvos. después de 20 y pico de horas de viaje, pero bueno, por lo menos disfrutaron de lo que tenían planificado. Totalmente. Bueno, eso es lo eso importante. se logró, por suerte. Bueno, eso se logró. Eso es lo importante. Se logró, exacto. Bueno, contame, a ver, ¿qué me vas a traer hoy? Bueno, hoy tengo dos temas completamente diferentes, pero bueno, uno es medioambiental y otro es más social. Vamos primero con el medioambiental. Es una noticia Ajá. que estuvo conociéndose en estos días, que es algo muy importante, es un hecho muy importante para el progreso, ¿no? De lucha contra la contaminación, ¿no? Y es que la ONU reconoce al medio ambiente como un derecho humano, ¿no? Como un derecho fundamental humano, el medio ambiente limpio. Lo reconoció, antes no estaba reconocido. Entonces, Mirá, ¿ahora fue esto? esto fue ahora en julio. Sí. La Asamblea General... Tarde, ¿no? ¿Qué? Tarde, bueno, pero llegó, por suerte. Tarde, pero llegó. La Asamblea General de la ONU vota a favor con 161 votos, justamente a favor, 0 en contra y 8 abstenciones, de reconocer el medio ambiente saludable como un derecho humano. ¿No? Algo sumamente importante y está bueno porque, bueno, ya estamos hablando de un avance que es muy importante. Y ahora, que se haya aprobado este derecho, este nuevo derecho humano en la Asamblea de la ONU, no quiere decir que los países estén obligados. Acá hay que hacer un paréntesis. No es que los países están obligados a propiciarle a su población un medio ambiente limpio, sino que están incitados, que es diferente. O sea, no es una obligación, sino que es una incitación. Esto que este nuevo derecho que se aprobó en la ONU, ¿no? Bien. Es muy importante tenerlo en cuenta.
Esta propuesta incitará a los estados, justamente, organizaciones y empresas a que adopten políticas para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Los daños ocasionados al medio ambiente repercuten en los derechos humanos de personas y comunidades de todo el mundo, aunque con especial gravedad a los grupos más vulnerables, ¿no? Pueblos originarios, personas de bajos recursos. Y esto, bueno, es lo que se reflejó en esa asamblea, ¿no? Es el texto en el que se basó la decisión. Y a raíz de todo esto, investigué un poquito cuáles son las amenazas medioambientales que tiene más en vista la ONU, ¿no? Y te digo cuáles son. Son 4. Cambio climático, pérdida de la biodiversidad, desertificación y desarrollo insostenible, ¿no? Vendría a ser todo lo contrario a desarrollo sostenible. Vivimos en un desarrollo, en un mundo que se desarrolla insosteniblemente, ¿no? Y fíjate que hay otro término que es muy interesante analizar, y es el de ecocidio, ¿no? A raíz de todo esto. El ecocidio es un crimen medioambiental, ¿no? Ajá. El ecocida es un criminal medioambiental que genera, por ejemplo, un incendio. Eso te iba a decir, un incendio. Bueno, justamente cuando en la vuelta del viaje, ¿no? Justamente hace una semana, pasamos por Santa Fe, pasamos por muchas provincias, pero una de ellas fue Santa Fe, y pudimos ver el humo de los pastizales quemándose. Sí. ¿No? Hubo noticias con respecto a eso, sí, es verdad. Y es muy increíble cómo el cielo y el ambiente cambian. Es como una escena apocalíptica directamente. Sí. La luz se vuelve apocalíptica. Y la verdad que hoy en día no hay... Y esto es lo que... A esto apunta el tema del ecocidio, ¿no? De que se cree esta palabra, ¿no? Que pone en vista que los que dañan el medio ambiente también son criminales, ¿no? Exacto, tienen que ser juzgados. Tienen que ser juzgados, y ahora voy a ir a eso, que es muy interesante. Bien. Pero es muy increíble, ¿no? Que todavía no se avance con esto cuando... O sea, el otro día afecta a todos, eso es lo más grave de todo, ¿no? Afecta a todos. Pasando por la ruta, un cielo completamente amarillo, ¿no? El sol tapado, y ahí en el fondo los pastizales quemándose. Claro. Y las consecuencias. Hasta el fuego, ¿no? Se veía, kilómetros y kilómetros, y las consecuencias de la desaparición de la biodiversidad de la zona, de la región, de los animales que mueren, las plantas, ¿no? Es gravísimo, la verdad. Y los humedales también es otro tema que ya lo hablamos bastante en su momento. Bueno, que es gravísimo lo que sucede con los humedales, ¿no? Con la explotación. Los humedales son como el refugio de la biodiversidad, de la fauna, de la flora más grande de toda la Argentina, podría decirse. Son las regiones donde más animales y plantas hay. Los mejores reservorios. Los mejores reservorios, exactamente. O sea, es un lugar sagrado, ¿no? Sí, sagrado, que no se respeta. Está muy buena esa palabra, sagrado. En lo más mínimo. Tendría que ser, ¿no? Sagrado. Tendría que ser sagrado. Sagrado, exactamente. Bueno, el ecocidio está cada vez más cerca de convertirse en un delito internacional. Y está muy bien. Y fíjate, internacional. Claro. Quédate con esto. Me imagino. El Estatuto de Roma, ¿no? Por el que se rige la Corte Penal Internacional, contempla 4 crímenes. El genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y de agresión. El Estatuto de Roma se formó ahí por el 1998, 99, que bueno, que es como la constitución, ¿no? del mundo, digamos, de alguna manera. Y acá lo interesante es, ¿por qué sería importante que el ecocidio forme parte, ¿no? del Estatuto de Roma? Porque así la Corte Penal Internacional, si por ejemplo en Argentina se queman campos, puede sancionar. No necesariamente el país necesita tener una ley al respecto, sino que si ya el ecocidio forma parte de los crímenes dentro del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional puede sancionar a todo país que genere un daño medioambiental, ¿no? Entonces, si acá se queman campos,
Eso repercute, porque la Corte Penal Internacional actúa cuando un delito se vuelve internacional, ¿no? Repercute en todo el mundo, Claro. no solo en el país, ¿no? ¿Se entiende? O sea, lo que pasa en el país y se queda en el país no está en el radar de la Corte Penal Internacional. Ahora, lo que pasa en el país y se extiende fuera del país empieza a formar parte de su jurisdicción, por decirlo así. Entonces, bueno, esto mismo sucede con el tema del ecocidio. Y lo que se está buscando es que empiece a formar parte del listado de un crimen, ¿no? Sí. Los que serían castigados en este tema, en este asunto, ¿no? En esta situación, ¿dijiste el país o la persona en sí? Bueno, el país y la persona, El país también ambos. tiene responsabilidad. Y el país tiene responsabilidad, por supuesto. Es una sanción, sí, si sucede en el país, es responsabilidad, Es responsabilidad. es responsabilidad del país, ¿no? Entonces la Corte Penal Internacional puede sancionar a ese país, ¿no? Claro. Porque es muy sencillo de entender. Todo daño medioambiental, por más que suceda en una región en sí, tiene injerencia en todo el planeta. Sí. Entonces, eso ya nos basta para entender que a todos les compete, ¿no? Ujú. Involucrarse. Si sucede, por ejemplo, lo que Está muy bueno. sucedió en África, con los incendios en Australia, Sí. en el Amazonas, ¿recordás? Bueno, Los incendios en el Sin Amazonas, ir más lejos, lo que pasó acá en Corrientes también influye. lo que pasó en Corrientes, Porque, a por ver, supuesto. repercute, y te puedo asegurar a nivel internacional, con todos los países limítrofes nuestros. Totalmente, ¿No? totalmente. Entonces, me parece que es algo Sí, está muy bueno. interesante a tener en cuenta. Bueno, esto por un lado. Por el otro voy a ir con una... Quiero resumirlo, no quiero hacerlo muy, muy extenso. Es un tema social, no quiero entrar en opiniones, quiero hacerlo lo más subjetivo posible. Pero vos recordás que hace un tiempito en Estados Unidos se derogó la ley, se derogó que el aborto sea un derecho constitucional. Sí, algo me acuerdo. No fue hace mucho. No, fue hace poco. Hace poco, hará 2 meses, 3 meses Fue en como junio. mucho. Sí. Fue en junio. En junio, entonces Sí, no tanto. mirá. Finales de junio. 2 meses. 27, 28 de junio. 2 meses. 2 meses. Fíjate, lo que sucedió es interesante. Es que en 1973 la Corte le otorgó al aborto, lo puso como un derecho constitucional, ¿no? Sí. Como la tercera enmienda que hablamos esa vez del tema de las armas, ¿no? Bueno, el aborto empezó a formar parte de la Constitución. Estaba protegido por la Constitución, ¿no? Ujú. Vos sabés que en Estados Unidos la Constitución es Allá es sagrado. intocable. La Allá es sagrado. Constitución no se toca. Es Entonces sagrado. lo que dice la Constitución es lo que debe ser, ¿no? Venga quien venga. Venga quien venga. O sea, hay mucho poder en ese Esté quien sentido. esté Exacto, sentado. Exacto, porque bueno, el tema de las armas, Justamente. desde su creación, desde la Por eso creación no del lo país, pueden modificar. no lo pueden modificar. Entonces, 1973, 2022, la Corte Suprema deroga la ley, ¿no? Algo rarísimo, ¿no? Siempre sucede al revés. Esta vez sucedió diferente, derogaron la ley y el aborto dejó de ser un derecho constitucional, protegido por la Constitución, cosa que no definió la legalidad o ilegalidad, ¿no? No definió ese tema. Le da la posibilidad, esta derogación le da la posibilidad a los estados de decidir por sí solos Ujú. si quieren que el aborto sea legal o ilegal, ¿no? Bueno, hay muchísimos estados que, bueno, con sus tradiciones religiosas y conservadoras, ilegalizaron el aborto, otros que lo protegieron, y hay un dato interesante al que quiero ir, y es que 40 empresas aproximadamente estadounidenses se proclamaron, digamos, en contra de esta derogación y le ofrecieron a sus empleados, a los empleados que vivan en estados donde el aborto se restrinja, viajar a estados donde el aborto sea legal, ¿no? Es interesante. Y te puedo tirar algunas Empresas totalmente privadas. empresas privadas.
Por ejemplo, Disney, Netflix, Empresas de primer nivel. Citigroup, Apple, sí, las empresas más grandes, Amazon, por decir algunas, hay un montón, pero bueno, hay algunas que no. JP Morgan, Levi's, por ejemplo, Microsoft, hay un montón, Patagonia, millones, Starbucks, Tesla. Mirá, Tesla también. Sigo pasando, hay un montón, muchísimas. Porque bueno, se puso difícil la cosa porque, por ejemplo, hay algunos estados en los que el tema del aborto no solo es ilegal, sino que es duramente penalizado. Es penado, sí, claro. Penado, pero hablamos de penas muy severas, sí. ¿No? Por ejemplo, en Texas, a los médicos que practiquen un aborto pueden llegar a tener una condena de cadena perpetua. Perpetua, ¿no? En Ohio, otro estado conservador, la persona que se realiza un aborto, o sea, no se permite el aborto en ningún tipo de circunstancia, ni en caso de violación. Ni en caso de violación se permite en esos estados. El aborto, en esos estados. O sea, son durísimos. Durísimos. Acá tengo el mapita de los estados para nombrar, por ejemplo, Nueva York, es legal y accesible. Claro, los más flaxos ahí en Nueva York, ¿no? Exacto, en California Washington, también lo mismo, Washington, Oregon, Montana, Minnesota, Alaska, y después, Texas, todo lo contrario, prohibido o severamente restrictivo, Missouri, Mississippi, Alabama, Ohio, Carolina del Sur, Carolina del Norte, son todos estados más del interior, ¿no? Mucho más conservadores, sí. Y no me sale la palabra. Republicanos, ahí está. Claro, republicanos. Te ibas a lo político ya directamente. Exactamente. Así que un datito para tirar. Sé que el otro día estuvo hablando Joe Biden algo del tema. Sí. No pesqué mucho la información, no pude sentarme a leerla. Pero Biden dijo que están totalmente en desacuerdo con esta decisión de la Corte Suprema. Con la derogación de la Corte Suprema. Con la derogación de la Corte Suprema y dijo que era como un grave error, ¿no? Lo que había, el dictamen, ¿no? Lo que dictaminaron. Y sí, porque ahora trae muchas controversias. Y sí. Del lado público y del lado privado, imagínate, ¿no? Se genera una división enorme. Sí. Exactamente, ¿no? Se genera eso justamente, ¿no? Exacto. Pero bueno, es un tema muy complicado ese. Muy complicado. Muy complicado. Imagínate allá en Estados Unidos, donde decís vos y sabemos, ¿no? Que son tan rectos, ¿no? Y se hace complicado. No quiero pensar en otros países, ¿no? Que no son del primer mundo y estamos por ahí abajo, quizás, sí. ¿No? Pero bien, perfecto. Bueno, Manu, hermoso como siempre, ¿eh? Las estadísticas y los datos que adornan esta columna, ¿eh? Perfecto, 11 horas 31, 11 horas 31, muy lindo todo. La Zimbabue, tengo que presentar un tema de la Zimbabue que se llama Verano del 57 y seguimos ahora dentro de un ratito ya con Milena García, miembro de Patitas al Rescate, que va a contar un evento muy especial que va a suceder